Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy en un nuevo video, un nuevo capítulo del Diario de la Buceta. Hoy vamos a conversar de algo que quizás debimos tal vez haber hecho antes, pero cuando el Espíritu Santo actúa, creo que definitivamente tenemos que obedecer, escuchar y atender. Cosas importantes que quiero comentar hoy. El modelo de Jesús, la pedagogía de Jesús. Vamos a hablar de un apartado muy específico y muy particular. Vamos a hablar de las parábolas. Es necesario que comprendamos un poco porque en los evangelios vamos a encontrar mucho de este género literario, porque sí, la parábola es un género literario. Recuerden que la Biblia es una biblioteca compuesta por muchos libros y vamos a encontrar muchos géneros literarios. No es tan sencilla, pero a la vez es muy hermosa, es muy variada y está escrita para todo el mundo. Entonces entremos en materia. ¿Qué son las parábolas? Son relatos cortos y claros que utilizan metáforas y alegorías para transmitir una enseñanza moral o espiritual. ¿Qué significa esto? Que las parábolas son un método de traer lo complejo a lo sencillo. Recordemos que en los tiempos de Jesús no había gente muy ilustrada, o eran los menos, eran algunas personas, muy pocas, especialmente los fariseos, los doctores de la ley, los que estaban en el Sanedrín, por ahí eran los más ilustrados y no solían compartir estas escrituras con la gente común, solo los que iban a la sinagoga y ahí un poquito. Pero recordemos que había esa porción de gente que se creía más por tener instrucción. Y el Señor vino a transformar esto. Como les decía ahorita, estas parábolas se suelen utilizar en los evangelios para enseñar esos principios cristianos y hacer la reflexión a los lectores. Las enseñanzas de Jesús, desde que fue cuestionado y que Él nos manifestó que no venía a abolir la ley, sino que venía a darle plenitud, prefiere o utiliza el género literario de las parábolas para que todos podamos comprender con hechos de la vida diaria, de una manera muy sencilla, muy práctica, muy simple, cuál es su mensaje. Quizás nos hemos desgastado muchísimo en años de estudios teológicos para comprender el mensaje de Cristo. Y su mensaje en primera instancia es ese mensaje de amor, ese mensaje de practicar las enseñanzas del Padre, de hacer fácil de entender para los que no son súper ilustrados, para los que no son doctores, para los que no son teólogos, para la gente que no conoce a toda luz la palabra de Dios. Y no es que menosprecie la complejidad de la teología o de todas las ciencias que se han encargado de estudiar ese mensaje divino. Es que en realidad, para ponerlo en práctica, no se necesitan doctorados, se necesita el corazón dispuesto. Como les decía, esas historias basadas en la vida cotidiana, con personajes que perfectamente, o situaciones familiares, perfectamente usted las puede combinar, las puede poner en práctica. Las parábolas de Jesús apelaban a la experiencia, apelaban a la vivencia, y su amor es vivencia. Recuerden que el Señor no está en los templos. Ahí nos encontramos con Él, ahí nos congregamos, evidentemente. Pero no vamos a encontrar a Cristo encerrado en cuatro paredes. Lo vamos a encontrar en nuestros hermanos, los vamos a encontrar en la calle, con el que menos tiene. Es necesario que valoremos siempre el tema de esa apelación a las experiencias. ¿Saben por qué? Porque el amor son hechos. Santiago nos dice en su carta que muéstrame. Vamos a ver si recuerdo. Bueno, básicamente nos da a entender. Muéstrame tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Palabras más, palabras menos. Estoy dudando un poco. Pero básicamente la intención es esa. La fe sin obras es una fe estéril, es una fe vacía, es una fe vana. ¿Por qué? Porque Jesús no solo dijo lo que venía a hacer, lo hizo. ¿Cuántas veces le dijo a los apóstoles? El Hijo del Hombre tiene que padecer. Y no solamente padeció, sufrió el peor de los escarnios, pues entregó su cuerpo completito. Hizo que la palabra se cumpliera para manifestarnos su gloria y su amor. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Comprendamos las parábolas como lo que realmente son. Son verdades divinas. Es todo el mensaje de Cristo. Todo aquello que nos mueve y nos llama a la verdad, al amor, a ser un verdadero discípulo de Cristo. Queridos hermanos, no basta con ser seguidor de Cristo. No basta con ser seguidor de Cristo. Es necesario convertirnos en sus discípulos. Tenemos que caminar a su lado, nunca atrás, nunca más. No podemos caminar atrás. Es hora de que atendamos a esta verdad. Olvidemos ya el cristianismo light. Es mejor apartarse un poco del camino que los tibios. Recuerdo la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. A los que son tibios vomitaré de mi boca, porque al final no son nada. Y esos tibios son los que muestran a un Cristo que no existe. Muestran a un Cristo falso, muestran a un Cristo, relativista, un Cristo conformista. Vean, una cosa es darse. Ahí está el perro, perdón si lo escuchan. Una cosa es dar un poco ahí, una cuestión. Y otra cosa es darse. No siempre uno tiene todo y tanto para dar. A veces es poquito. Recuerden la viuda que dio unos peniques, unas moneditas ahí de muy bajo valor. Pero era todo lo que tenía. En estos asuntos de la fe tenemos que darnos completos. Así tengamos poco. Porque en lo poco y en lo mucho se tiene que ver el reflejo del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor quería comunicarnos un plan tan grande, tan sustancioso y un plan tan rico que todavía hay doctores en la iglesia que están tratando de hacer documentos, tratados y explicarlo? Y Él lo hacía tan simple para que ninguno pudiera excusarse de que no entendía, de que Dios le exigía mucho o que no tenía los medios para seguirlo. El llamado de hoy es: entendamos las parábolas como la simpleza del amor en el mensaje. Y el amor mismo es el mensaje. Entonces, no nos compliquemos la vida. No nos pongamos peros, no nos pongamos excusas, no nos pongamos límites. Realmente hagamos las cosas. Este es el mensaje de hoy. Recuerden que Dios los ama. Dios los escucha. Así como yo oro por ustedes, por favor oren por mí, por mi familia, por todas las personas que me rodean, así como todos los que a ustedes los rodean. También yo le pido mucho a Dios que todo esté bien, que no falte nada en sus casas. Oremos unos por otros para fortalecernos en la unidad del amor de Dios. Les mando un gran abrazo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.